Buenas tardes, alumnos y alumnas de Historia de América del TIEYO. Esta es la clase número 25 del 2 de octubre, a mi cargo, Enrique Cruz. El tema corresponde a la unidad 4, ¿sí? Una sociedad antiguo régimen Allende y Aquén de los trópicos. Es una categoría planteada por la historiografía brasileña hace un par de años, que tiende a unificar las sociedades en torno a los trópicos. Me pareció muy útil al respecto. En esta unidad vamos a centrarnos en la sociedad, ¿sí? Para describir la estructura social, la economía moral de los ricos, ¿no? La situación de la mujer y de los africanos y afroandinos en América, y con algunas referencias a Jujuy. La bibliografía, bueno, es lo que primero vamos a discutir en la clase de hoy. Es el artículo de James Lockhart, Organización y Cambio Social en la América Española Colonial, que está en la compilación número 4 de Leslie Bethel de Historia de América Latina, cuyo enlace está ahí indicado y después se va a abrir en la publicación que voy a hacer en el Facebook, ¿sí? Y otros dos artículos también, pero esto va a ser para la próxima clase, pero bueno, ya lo mismo también están disponibles en internet. Uno es de mi autoría sobre los pobres y la pobreza en las Indias occidentales a fines del antiguo régimen. Es un estudio general. Y el otro es un artículo que escribimos en conjunto con mi querido amigo Pablo Lacoste y Carolina Polanco sobre los pobres y la pobreza en el Reino de Chile. Bien, ¿qué es lo que plantea Lockhart? Vamos a discutir un poco algunos conceptos desarrollados por Lockhart, ¿sí? Uno de ellos acerca de lo que él denomina la sociedad española en América. Al respecto, debo confesar que no concuerdo con esa definición. Creo que América fue una construcción muy tardía, ya lo vimos en alguna, creo en la primera unidad cuando veíamos las denominaciones. Por lo tanto, referirse a la sociedad española en América sería equivocado. Por otro lado, ¿cómo la vamos a criticar al final? Creo que si bien la sociedad, los españoles incidieron en la configuración de la sociedad americana, pero no fue tan determinante como se suele pensar. Por el simple hecho demográfico, ¿no? Eran una minoría. Por eso creo que el término tal vez más adecuado sea una sociedad indiana en las Indias occidentales. A lo largo de esta materia estamos viendo distintos aspectos que justifican esta crítica y afirmación. A tal punto es que no concuerdo con esta idea de una sociedad española en América, que la distinción básica, ¿no?, entre indio y español es una distinción colonial, fruto de las relaciones coloniales, no es una distinción dada, no existía de manera dada, ¿no? Si no, la Malinche no hubiese servido de diccionario de cama de Cortés, diccionario de almohada de Cortés, ¿no? Más allá de las obligaciones, hay muchas formas de resistir o de no hacer lo que uno quiere, ¿no? Hay un montón de ejemplos que muestran que los españoles y los indios fueron construcciones coloniales. Fueron construcciones coloniales que los historiadores hemos reconocido, hemos visto en los documentos y hemos creído. Como decía un profesor mío de Historia de América, ¿no? Cruz, los documentos. Pero que hemos evitado criticar, y en esa crítica a los documentos percibimos claramente que las distinciones son construcciones historiográficas en gran parte, más que, por más que tengan registros documentales, eh, pero todos sabemos que los documentos no reflejan la realidad. Entonces el planteo es que la distinción
indio-español es una construcción colonial, indudablemente, como toda construcción colonial, y que después va a ser reconstruida y de alguna manera acentuada y perfilada como distinción como tal por la historiografía, sin que tal vez ese reflejo documental haya sido sobredimensionado en lo que plantea. Al respecto de lo que él llama el mundo español, Lynch, James Locke, perdón, eh, habla de la urbanidad hispana, ¿no? Habla de que la ciudad, los españoles viven en la ciudad. Pero cada vez pienso más que estas dicotomías urbano-rural son completamente equivocadas, en tanto que la América indiana era notablemente rural. En una de las clases hemos visto, si se detiene en la lectura de mi libro Historia de Jujuy Colonial, ahí hay una parte donde digo que en el campo, en lo rural, hay urbano y en lo urbano hay también rural, ¿no? Entonces, son espacios mezclados. Después, bueno, habla de una sociedad de linajes, la importancia del linaje, pero eso choca mucho con el profundo mestizaje americano. Hace una distinción interesante, la de los nobles, yo prefiero el término patricio, y plebeyos, y finalmente destaca esta cuestión de la servidumbre o lo esclavista como característico de esa sociedad, que me parece sí muy, muy pertinente. Indudablemente, las sociedades coloniales también pueden definirse como sociedades esclavistas. Y no solo de lo negro, también de lo indio. Después pasa a describir el mundo indígena y lo hace estableciendo una categoría de división antropológica entre pueblos sedentarios, semisedentarios y no sedentarios. ¿Sí? Entre los sedentarios, que es donde se centra en desarrollar, obviamente por el acceso a las fuentes, se refiere a los grandes imperios y ahí encuentra algunos rasgos asociados a la civilidad o a la civilización, los cuales son el igualitarismo, el comunalismo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y después de los otros no sedentarios, semis o no sedentarios, este, sí, sí, indudablemente estas categorías antropológicas son útiles para clasificarlos, pero creo que hay otra mucho más interesante, que es la que divide, la que yo utilizaría para definir entre sociedades indígenas que controlan los medios de producción y sociedades indígenas que tuvieron un relativo control de los medios de producción. En ese sentido, las sociedades no sedentarias, los nómadas, ¿sí? Serían pueblos que controlan, tienen un amplio control de los medios de producción. En cambio, las sociedades sedentarias o semisedentarias tienen un relativo control de los medios de producción. Esa clasificación me parece mucho más rica e interesante. Después se detiene una explicación de la interacción entre lo español y lo indio, ¿no? Y vuelvo a decir, si lo indio y el español es una construcción, obviamente lo que destaca es la interacción entre ambos mundos, ¿no? Finalmente, lo que denomino como resabio colonial, no encontré la tecla de la signa de pregunta de inicio, perdón. Resabio colonial en el sentido de la interpretación historiográfica, ¿no? Como que hay cierta mirada colonialista todavía en muchos historiadores americanistas. Y no justamente los europeos, sino también los americanos. Este, que pone mucho el énfasis en que como que América se europeizó, no se españolizó y este, exagera, creo, el peso y la capacidad de la conquista y el dominio colonial en ese sentido, ¿no? Esto indudablemente va en línea a las interpretaciones de la historia cultural, de la nueva historia social, de las nuevas corrientes que destacan la occidentalización del mundo americano. En alguna medida, en mis últimas investigaciones sobre los bailes, las danzas y el cuerpo, no concuerdo con esa idea. Creo que en todo caso América se indianizó, ¿no? América se construyó como un fenómeno indiano. A pesar de rasgos evidentes, ¿no? De esa occidentalización, como la lengua en la cual les estoy hablando. Este, pero hay un matiz y un rasgo en mi forma de hablar que no le escuché en el occidente europeo. Espero ustedes puedan darse cuenta cuál es ese matiz.
Bien, valga esto como presentación entonces de la sociedad colonial y un resumen crítico del artículo de James Lockhart que ustedes van a tener que leer con detalle. Una excelente síntesis. Como toda síntesis, obviamente, habilita la crítica. Muchas gracias. Recuerden suscribirse a mi canal.